con toda esta información que capturé, perdón, en estos primeros episodios, hice un algoritmo que yo rankeaba los clips y eso determinaba su calendarización. Entonces ya nada más los calendarizaba dependiendo de su ranking y tenía toda la semana hecha de manera perfecta. Y subo un video que le va muy bien en ese entonces de las elecciones de Nuevo León, y el siguiente día se me acercan 3 güeyes de un partido político, y que es justo donde me tomo la foto esa del meme de que salgo en el malecón con la de a mí esas no me pican. Ese meme que hizo muy famoso fue en ese viaje. Y yo me acuerdo que estaba comiendo en un restaurante y la gente se bajaba de las camionetas y me empezaban a perseguir, y me regresaba al hotel, había gente afuera de mi hotel, de mi cuarto, tocando, o sea, era... Vi un comentario que alguien me dice, Gafe, ¿cómo encuentro el episodio con Rusarín completo? Y yo, güey, me puse a checar y me di cuenta que sí, güey, no aparece, güey. Es ¿no? Es un clip de 14 minutos. Y lo empiezas a buscar y la gente hasta lo pone como Gafe 423 Rusarín, podcast completo, y no te aparece, güey. No, pues sí está baneadísimo. En el caso de Rusarín sospecho que hay intereses políticos intentando... Lo censuran a él, intentando callarlo, definitivamente. O sea, Rusarín tiene una página en Facebook de 2 millones de seguidores, no sé cuántos millones tiene, y está prácticamente baneada. A Rusarín tú lo busques en Twitter, no te aparece, en Instagram no te aparece. O sea, tampoco, güey. Está shadow baneado. Y él directamente su nombre, güey. Rusarín sufre demasiada censura. Y él habla de temas estrictamente políticos. Ahí obviamente dices, pues, ¿quién te está censurando este vato? Pues debe ser alguien del partido opuesto, del lado opuesto, ¿no? Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Gafe 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Invitado de lujo, hoy tenemos al gran Roberto Martínez, y también te agradezco, hijo, por prestarme tu estudio, que te quedó muy perro, güey. No, carnal, bienvenido al Chile, un gustazo recibirte por acá. Nos vamos a aventar tu podcast y luego la parte 2, el Creativo 423, pero eso acabará saliendo después, ¿verdad? Sí, güey, no, qué chido, güey, la neta te agradezco mucho por la invitación de darle el 423 a ese podcast, la neta. Tenía que ser, la neta, esa primera parte salió bien. La disfruté muchísimo, nos aventamos 4 horas y ese 423 tenía que ser tuyo, güey. Ah, te agradezco. Y fíjate que la neta, he visto que ha tenido muy buena recepción ese podcast. Sí. Ojo, la neta le agradezco a toda la gente que me ha dado un espacio en sus diferentes podcasts o sus espacios que ellos tienen. Pero toda la gente ha dicho, creo que es el mejor podcast que le han sacado. Y la neta sí lo disfruté un chico. Y he visto que clips no solo tuyos, sino de terceros que ahí los han agarrado, los han viralizado bien. Sí, me chulean mucho ese podcast. Es de estos que siempre me señala que ese de Gafe te mate. Y digo, me esperaba obviamente un gran podcast, pero sí me impactó un poco la recepción que tuvo y el alcance que llegó a tener ese podcast, ¿no? Sí, güey, la neta tuvo un espacio muy chido, güey. Bueno, tuvo un alcance muy chido. Y como bien lo dijiste, es el primer episodio más o menos que grabo de este estilo, güey. O sea, casi son puros artistas. ¿Por qué no te has como incursionado en ese lado, güey, de meter invitados un poquito más random, más... Yo... Sí. Fíjate que sí lo he estado haciendo, güey. Creo yo que el año pasado el podcast entró como en un momentum chido, que no me quejo, en donde empezamos a establecer buenas relaciones con marcas, con disqueras, con plataformas de streaming. Entonces ya muchos de los invitados, en lugar de yo buscarlos, me buscaban a mí. Más que nada por estas disqueras o estas plataformas. Y entré en una etapa muy chingada del podcast. Para mí, obviamente, pues porque ya tenía invitados sin yo tener que estarme moviendo. Sí. Que en un principio, cuando empiezas un podcast de invitados, es un pedototote. Y lo disfruté mucho y obviamente se siguen dando estos episodios. Pero un propósito que me puse este año 2024 sí es hacer el esfuerzo más consciente de invitar no solamente artistas o gente famosa, sino gente experta en distintos temas para que yo pueda aprender, güey. Y empecé una serie de filosofía con Mateus Rusarín. Sí, man. Y empecé, hace poco invité a un maestro FIDE de ajedrez a platicar de ajedrez. Sí, lo vi hace como 15 días, ¿no? Sí, una semana. Sí. Entonces, este año ha cambiado un poco ese estilo para no solamente tratar la parte artística, sino que también que me sirva a mí y a mi audiencia para aprender algo nuevo. Y pues yo soy un vato muy curioso, güey. Yo estaba jugando mucho ajedrez y se me ocurrió invitar precisamente a alguien para preguntarle mis dudas. Y esa manera genuina de acercarte a los episodios me gusta. ¿Y cómo es el recibimiento de tu público? O sea, ¿sí le gusta que te salgas un poquito de ese lado? ¿O si se quedan con que no me gusta, mejor métete o sigue con artistas? O... Yo creo que es buena. O sea, la recepción, creo yo que el núcleo de creativos y el fanbase aprecia mucho estos episodios.
porque me he dado cuenta que el fanbase más fuerte del podcast tiene intereses muy similares a mí. Entonces, como que me aplauden mucho cuando yo nerdeo de cierto tema en específico. Entonces, tienen un muy buen recibimiento. Pero también, la neta, desde el año pasado como que me dejé enfocar en la parte de los números. Obviamente son importantes y necesito que siga teniendo números el podcast, pero ya no todo se trata de números o de ser el número uno del más popular, sino que tener la suficiente gente, que hoy en día afortunadamente el podcast lo tiene, para poder seguir haciendo esto, seguir viviendo de esto, y ya con esa gente simplemente respetar lo que a mí se me hace interesante, lo que a mí se me hace curioso, y creo que la gente también acaba apreciando ese acercamiento, pero yo creo que al núcleo, o sea, a la persona que verdaderamente sigue los capítulos de Creativo, yo creo que le gusta mucho. Es que eso está muy chido, güey, te digo, porque yo le he batallado por ese lado. Sí. Inicialmente mi canal era pues más enfocado a ayudar a la gente que tenía como que estas dudas de cómo ingresar al ejército mexicano, porque pides informes y te dan cierta información en la página de la Sedena, pero vas a una unidad y es muy diferente el trato o las trabas que te pueden poner. Yo trataba de ayudar a la gente como en un principio a que pudiera entrar, pero también contaba mis experiencias dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, llegabas a la Sedena y ¿qué te decían? Un ejemplo, güey. Llegabas y el soldado que estaba en la entrada tú le decías, pues vengo a ver si hay vacantes. No hay vacantes, cuando sí había. Pero ya entiendes que hay detrás del no hay vacantes. Siempre hay como un pedillo detrás de que no quieren ir a molestar a un soldado que está dormido. Pero todo es por algo. Sí, güey. Entonces, pues al final, todo eso era como en esencia mi canal de Gafe 423. Pero de repente empecé a tener cierta censura, ciertos pedos en mi canal. Y fue cuando migré mi contenido al podcast, güey. Sí. Pero en un principio dije, no quiero hacer temática militar, porque sería como encasillarme a que nada más puedo hablar un tema militar, y me gustaría hacer lo que hace Roberto Martínez, güey. Y fuiste inspiración para hacer este contenido, porque recuerdo que en una ocasión, güey, vi creo que fue con Jacobo, no recuerdo con quién lo hiciste, que comentaste que te gustarías o querías hacer ese podcast para traer invitados que tú seguías su contenido, sí, o lo que ellos hacían, güey. Entonces, y dije, yo también quisiera hacer lo mismo. En algún momento me gustaría traer a tal persona o a X persona y estaría muy chido tener una amistad como la tienes con Pepe Madero, güey. Sí, creo que esa es la mejor forma de acercarte al podcast, y he visto que lo has estado haciendo. Y desde la vez pasada que platicamos, tu podcast ha crecido un chingo, tu canal ha crecido un chingo. Me aventé hace poquito el capítulo que sacaste con el que era escolta de Franco Escamilla. Bien interesante ese capítulo, y creo que lo has hecho bien. Y la manera en la que yo, por ejemplo, me acerco a esto que tú estás mencionando, y veo también que Rosarín lo hace, es que tú tienes tu base, que es tu área de expertise, en tu caso el tema militar, el de Rosarín quizás es la filosofía o el pensamiento crítico, y ya después abres y platicas con distintas personas, pero tienes esa base que la vas estirando un poquito más con estos distintos invitados. Pero pues de eso se trata el podcast. A fin de cuentas, lo más chingón que te dejan también este tipo de espacios son las amistades, los contactos, y está chido. O sea, platicar es muy diferente, por ejemplo, grabarte a platicar con alguien a hacer un guión y grabarte a platicar enfrente de la cámara. A mí eso ya no me gustaba tanto, porque eso lo hice al principio de mi carrera, y para mí el podcast es refrescante. O sea, hoy por ejemplo, que me levanté, te dije que tenía entrenamiento de Amor FC, dije, a huevo, tengo podcast con este güey, nos vamos a cotorrear, y el acercamiento hasta incluso te lo vas saboreando durante el día que vas a tener una plática, y eso se transmite después en la cámara. Y el chiste para mí en el podcast, después de tantos episodios, es también encontrar la manera de que siga pareciendo interesante, que no te cicles, que no lo veas como trabajo, que no sea repetitivo. Y para mí, para llegar a eso es necesario estar experimentando, probando capítulos, y como que si no les va bien, no pasa nada. O sea, hay un capítulo que sigue, hay un capítulo que sigue, hay un capítulo que sigue, y eso lo vuelve entretenido. ¿No te pasa, güey, que ya cuando estás con algún amigo fuera del podcast, empiezas a entrevistarlos, güey? Ya cuando menos dices, güey, estoy haciendo un podcast ya güey, y no sé si te pasó alguna vez. Creo que sí, güey. Con compas, sí. Yo la neta soy una persona que no habla mucho, al menos que ya tenga confianza con la persona. Es muy introvertido, güey. Sí, pero así en una mesa grande, la neta es que yo no voy a ser el que va a estar hablando. Pero sí me pasa con compas que tengo mucha confianza, que, o sea, a mí no me cuesta trabajo vaya a ir a cenar con un compa y platicar 3 o 4 horas. O sea, es algo que me gusta mucho hacer. Y sí, me pasa también a veces que de repente estoy platicando y se vuelve una entrevista a mí, y me gusta. O sea, la neta lo disfruto, pero
Pero también siento que hablo tanto ya en la semana que a veces voy a cotorrear, o sea, voy a platicar con compas y dejo que ellos hablen porque yo ya hablé un chingo. Pues que ahorita estoy sacando 2 de creativo, regresó cosas, estoy sacando Bizarro, un monólogo, estoy sacando un show, estoy sacando como 6 podcasts a la semana, güey. Entonces ya digo, no, ya hablé demasiado, ya. Güey, ¿no te pasa que en algún momento sentí un burnout de que sí, no puedo, güey? Sí. Y y me ha pasado antes, pero ahorita que estamos con este volumen de contenido semanal, afortunadamente lo escalonamos bien. O sea, un show, por ejemplo, que es este programa que saqué con Rosalín también, lo grabamos el año pasado y hoy se está publicando. Bizarro lo grabamos en días de 3 capítulos y ya lo dejamos programado. Creativo también intento tener un colchón de episodios para no estarme preocupando semanalmente. El único que sí grabo semanalmente es el podcast Cosas, que lo disfruto ahorita porque tenemos un equipo de fútbol, entonces nada más sale como el programa después del partido, que está chingón. Y el monólogo también pues lo grabo con anticipación, pero sí, o sea, llega un punto en donde digo, o sea, ¿y cómo no repetirme a mí mismo si estoy hablando tanto? Sí, güey, no, está muy ahorita que hablas de cosas, recuerdo que iban a terminar cosas o simplemente fue como cotorreo o si lo llegaron a pensar, se acaba cosas, güey. Yo sí le había dicho a Jacobo, la neta, el año pasado de que, oye, se me hace que este es el último año porque venía a vivirme acá a Ciudad de México a hacer justamente este estudio y quería grabar un año de capítulos aquí en Ciudad de México, que era como mi plan inicial desde el 2024. Y el podcast Cosas llevaba ya 3 años habiendo existido. Habíamos hecho cosas chingadas. Me gustaba mucho grabar con Jacobo, pero sí sentía que estábamos un poco ciclados. Entonces yo le dije, güey, creo que lo mejor para el proyecto es terminarlo el año pasado o cuando menos darnos un break. Dame el 2024 para ver qué pedo y el 2025 vemos y al Chile quizá podamos regresar porque yo no me veo a largo plazo viviendo en México. Me gusta mucho más estar en Monterrey. Entonces así habíamos quedado. Íbamos a terminar 2023 grabando episodios y el 2024 se iba a acabar, pero dio la casualidad de que yo me voy un mes fuera, no recuerdo por qué, salí de viaje a grabar algo, no me acuerdo por qué, y luego regreso y Jacobo se va un mes de viaje, entonces nos tomamos un break de 2 meses. Y ahí pues la gente empieza a especular de que, oye, ya se acabó el podcast, que ya se pelearon y no sé qué. Y regresa Jacobo y tenemos 2 meses sin platicar, nos vamos a comer y le digo, oye, ¿qué pedo con todo lo que está pasando? Y ya la gente dice que se acabó, que nos peleamos, ¿qué hacemos, güey? O sea, lo podemos cortar así y estaría chido el final, o sea, me gustaría ese final porque no te diste cuenta, es como la vida misma que de repente un día te apagan las luces y se acabó. Y me gustaba ese final porque incluso el último capítulo no sabíamos que era el último capítulo y había como algo poético en ese final. Y total, empezamos a discutir y en ese entonces yo ya tenía la oferta o el acercamiento de la People's League para tener un equipo de fútbol. Yo no estaba seguro si le iba a entrar o no, güey, porque eran muchos compromisos. Como la liga era en México y tenía el DEPA, pues eso era un plus gigantesco, pero no me quería comprometer algo así. Entonces, en esa comida se me ocurre la idea de decirle, métete tú también a mi equipo de fútbol, los dos nos hacemos dueños, así incorporamos el podcast Cosas y hacemos este experimento nuevo y yo sé que si no puedo ir a algún compromiso o tú no puedes ir a un compromiso, tenemos a alguien que nos cubra. Y se nos ocurrió la idea, ahí mismo se nos ocurrió el nombre Amor FC y desde ahí le dije, ya se armó, cuenta con ello, ahí pactamos el regreso del podcast Cosas y ahora ya estamos de vuelta chingón, güey, sí, en el mes de enero, sí, pero sí, o sea, sí, yo sí creí que iba a ser el final el año pasado, ahora extendimos. Todos creímos lo mismo, yo te dije, se acabó Cosas. Digo, no sé si era el final, pero sí era un break, un hiato, ¿no? Porque también me sentía muy ciclado y este proyecto le dio, la neta, aire fresco 100% al podcast Cosas y ahora Jacobo está viviendo aquí en México mientras lo que dura la People's League y estamos en medio de la liga ahorita y estamos también grabando el podcast Cosas y también estamos en la transmisión del partido, estamos haciendo un contenido ahorita, o sea, este año para mí 2024 lo veo como el año de más trabajo, probablemente de mi vida. 2025 yo creo que va a ser un año de descanso para relajado, güey. Sí. ¿Qué es esto de la People's League, güey? Porque el día que platicamos me dijiste, no, lo del equipo de amor. Ahí me metí y dije, desconocer completamente este tema. ¿Qué es este ruido de esta liga, güey? La People's League es una liga de que sale aquí en México. La neta, lo que marca la pauta de este estilo de ligas hoy en día es la Kings League, que lo hace muy bien en España. Y eso inspira a muchos países a empezar a contar su propia versión de las cosas. Hay ligas en Alemania de este estilo de fútbol. La otra vez estábamos viendo una liga, creo que de Perú también, de este estilo. Y es una liga en donde los dueños de los equipos son creadores o figuras públicas y reclutan a jugadores de la
talacha, o sea, jugadores que juegan en el barrio, que son unos cracks, Sí, güey. que no llegaron a profesional, pero tienen todo el colmillo del mundo, hacen como una especie de... Que dejan las rodillas ahí en el campo, güey. Y te topas jugadores ya más grandes, ya en los casi 40 y jugadores en los 20 que son muy buenos. Entonces hacen esta convocatoria, los de la People's League, llegan todos estos jugadores a hacer como a probarse, vaya, y después hacen un draft y escoges a ti tu equipo, que la base son pues la pura talacha aquí en México. Son jugadores muy buenos, especialmente de Fut 7. De hecho, un mundial de Fut 7 y los que fueron campeones de ese mundial fue el equipo de México y están distribuidos entre los equipos. Y tenemos un equipo que se llama Amor FC. Jacobo y yo somos presidentes y ellos son nuestros jugadores. Pero pues fue un proyecto bastante grande porque la liga te dice, oye, ten la franquicia, ahí está tu hueco. Tú haz tu equipo de fútbol a como Dios te dé a entender. Entonces buscar patrocinadores, empezar a buscar dónde entrenar, ver qué bono le vas a dar a los jugadores. La liga en esta primera instancia te paga la nómina de los jugadores, ya después no, te da ese apoyo inicial. Pero pues ha sido un proceso de armar un equipo, un cuerpo técnico, un director deportivo, buscar patrocinadores, vendedores, brandear la camiseta, sacar merch. O sea, ha sido algo muy, muy fuerte de trabajo, pero también muy interesante. Y afortunadamente nos hemos rodeado de muchas personas que nos han hecho la vida más fácil. ¿Y quiénes les han apoyado con todo este tema de lo que representa tener un equipo? Porque no solo es lo que vemos en el partido, sino todo lo que representa detrás, güey. Somos ahorita 3 socios, somos Jacobo, yo y mi buen amigo Mauricio, que Mauricio es mi manager, y él básicamente es un ejecutador de proyectos. Entonces Jacobo y yo tenemos un porcentaje, Mauricio tiene otro porcentaje y Mauricio se encarga justamente de la parte operativa. Entiéndase el director deportivo, contactar al cuerpo técnico, buscar al entrenador, o sea, toda esa parte, toda esa infraestructura, vaya, porque él ha hecho ya muchos negocios, la puso él, y Jacobo y yo estamos más en esta parte pública, en la parte de narración, la parte de comunicación. El podcast Host obviamente está al servicio de Amor FC en cierta medida, y creo que hemos trabajado de una manera muy eficiente. Ya con Mauricio tengo muchos años trabajando, entonces es una persona de mucha confianza para mí, y nos empezamos a involucrar con gente que sabe mucho más de fútbol. Tenemos a Roberto Chávez, que es nuestro entrenador, Chete, que es nuestro director deportivo, y ellos han sido los que han llevado a cabo todo este pedo porque pues nosotros no teníamos experiencia. Pero es un mundo nuevo, güey, sí, la claro, neta. Fue aventurarte a ver qué pasaba, le tuvimos que meter lana, o sea, también es un riesgo, vaya, pero está chido. O sea, lo están disfrutando, que es lo bueno. Sí, claro. Güey. No, sí, claro. Fíjate que ahorita que hablas de todo este pedo, de este proceso de aprendizaje que has tenido, te voy a hacer ahorita una pregunta, pero no me quiero quedar con esta duda. Hace un momento hablaste sobre que viste un episodio que tuve con el muerto, que era la escolta de Franco. Y es de los episodios que últimamente me ha reventado chido. Lleva como 1.5 millones, pero es el que más comentarios negativos tiene. Ok. ¿Por qué? Porque todos trae un chingo de censura, trae un chingo de censura. ¿Cómo manejas tú la censura? Porque a mí cualquier palabrita, güey, me truenan el video, me lo ponen en amarillo. ¿Cómo lo has manejado tú? Pues el tema de la censura en YouTube intentamos no meterla tanto, pero obviamente sí te da coraje que de repente por una palabra, por algún tema, tu video está desmonetizado, y cuando acabas viendo esto, pues claro que te duele, porque ya incluso un equipo de trabajo depende del mismo. Sí generamos una censura a ciertas palabras. También la neta es que nosotros no nos metemos a temas tan sensibles. No hablamos, por ejemplo, de gente desvivida o sea, no tocamos mucho esos temas, entonces es mucho más sencillo. Pero en donde sí hemos tenido más problemas en Facebook, y en Facebook sí hacemos un corte, una edición meticulosa para subir los clips ahí. O sea, en los clips que subimos a Facebook y a YouTube son diferentes porque los de Facebook sí están más censurados. En YouTube no hemos tenido tantos pedos, pero sí ponle uno de cada 6, 7 capítulos, acaba saliendo en amarillo y te duele, pero pues dices, pues ni pedos. O sea, está de hueva. Honestamente dices, pues sí te da coraje. ¿Ya te regresó la amortización de Face? Sí, en Facebook la perdí hace rato, pero hasta la fecha no he tenido... Tuve un pequeño pedo el año pasado, pero afortunadamente se resolvió con un clip de Pedrito Solá. Pero ¿quién te apoyó en ese pedo, güey? Pues tenemos ya rato trabajando con alguien directamente en Facebook. Digo, también de repente cambian las personas, pero esa vez metimos mucha presión con una persona que me apoya específicamente a mí. Y se resolvió. Afortunadamente se resolvió. Solo hemos tenido un problema en los últimos 2 años, pero también sí le metimos una capa de edición a solamente Facebook, porque si no eran problemas por todos lados. Sí, es que como recuerdo lo que dijiste, que Facebook representaba un gran ingreso para ti, y perderlo está bien caro. Sí, también por eso empiezas a entender la importancia de diversificarte. El equipo de fútbol es una manera de diversificarte. He encontrado distintas fuentes de ingreso ya que hacen que no dependa tanto de
si Facebook me desmonetiza, si YouTube me desmonetiza. Y obviamente hoy en día me dolería, pero sí te diría que me dolería menos que hace 3 años, güey. Que hace 3 años sí era una cantidad mucho más grande de mis ingresos. Y, güey, ¿cómo sabes qué tema? Porque está bien cabrón, güey. No eres adivino. ¿Cómo sabes qué tema puede ser sensible? Te comento esto porque hace rato entrevisté a Rusarín, güey. Uh-huh. Y justamente por el podcast que hice con Rusarín me desmonetizaron, güey. No más. Sí, güey, me quitaron la monetización como 6-7 meses, güey. Me la regresaron, pero el alcance se capó bien cabrón, güey. Ya subo un video y tiene 5 vistas, 6 vistas. Está bien baneado, güey. Sí, sé que a Rusarín también le pasó eso con Facebook. No sé, güey. O sea, la neta es que es un mugrero muchas veces cómo funciona el tema de la censura, porque en el caso de Rusarín sospecho que hay intereses políticos intentando callarlo definitivamente. O sea, Rusarín tiene una página en Facebook de 2 millones de seguidores, no sé cuántos millones tiene, y está prácticamente baneada. A Rusarín tú lo busques en Twitter, no te aparece, en Instagram no te aparece. YouTube, o sea, tampoco, güey. Está shadow baneado. Y él directamente su nombre, güey. Rosarín sufre demasiada censura. Y él habla de temas estrictamente políticos. Ahí obviamente dices, pues, ¿quién te está censurando este vato? Pues debe ser alguien del partido opuesto, del lado opuesto, ¿no? Yo sí lo he visto de primera mano con él que se le pasan de lanza. Pero también porque él es una persona vocalmente muy política, que no tiene nada de malo, debería él tener todo el derecho de dar sus opiniones. Yo no rayo tanto en ser tan político, no intento tener gente de distintas perspectivas, y a mí no me ha tocado que me vaya mal o tan mal con ese tema, pero lo que le está pasando a Rusarín, lo que te está pasando a ti, se me hace lamentable, güey. Pero, güey, ¿cómo te das cuenta si algún video que tienes con Rusarín está baneado? Te comento esto porque si tú buscas en YouTube Gafe 423 Diego Rusarín, no te aparece, güey. No te aparece. No, güey, y pones... Y en YouTube, o sea, si busco ahorita en YouTube... Y yo no... Es que vi un comentario que alguien me dice, Gafe, ¿cómo encuentro el episodio con Rusarín completo? Y yo, güey, me puse a checar y me di cuenta que sí, güey, no aparece, güey. Es ¿no? Es un clip de 14 minutos. Y lo empiezas a buscar y la gente hasta lo pone como Gafe 423 Rusarín, podcast completo, y no te aparece, güey. No, pues sí está baneadísimo. Ocupas meterte directamente a mi canal y buscarlo, ahí sí te aparece. Y dije, güey, estará desmonetizado. Y no, el episodio está monetizado, no tiene broncas, pero no te lo recomienda la plataforma, ni siquiera en el motor de búsqueda, güey. Dije, madre, güey, Rusarín ya serás un nombre de Rusarín el que está baneado, porque yo sospecho en ocasiones que también el nombre Gafe 423 lo tenemos por ahí baneado, güey. Sí, digo, aquí pues obviamente las palabras sensibles en los títulos hacen que el algoritmo se vuelva... O sea, yo creo que ya tu canal ha de estar de que este güey toca temas que están al límite y lo combinas con este vato que también está al límite en un capítulo y explota la... Pero pues está mal que pase eso, ¿no? En Estados Unidos sé que pasa mucho, por ejemplo, con Trump, que se habla mucho de que le quitaron la plataforma. A Trump no lo puedes entrevistar y subir a YouTube, te lo tumba YouTube. Las entrevistas que ha hecho Trump últimamente, las que se han hecho populares, las tumban de YouTube. Entonces Trump también no tiene plataforma en YouTube. A ti y a Rusarín al parecer le está pasando algo similar. Ahí la neta no sé quién esté detrás. O sea, no sé si está detrás directamente la red social o si está detrás alguien que manda a lo mejor un ejército de bots a banear ese episodio o esa persona. La verdad es que no sé, güey. A mí en una ocasión... Sale nuestro podcast antes de Rusarín. Sí, güey, está muy... güey, porque lo buscas y... O sea, yo veo que en el motor de búsqueda la gente... lo pone como Gafe 423 Rusarín, Gafe 423 podcast completo. O sea, lo buscan de muchas formas y no lo encuentran. Entonces dije, güey, yo no me había dado cuenta hasta que leí un comentario. Sí, o sea, no hay manera de encontrar el podcast tuyo con Rusarín en el buscador original. No, así, no te aparece. No aparece. Y en un principio yo pensé que me lo habían tumbado. Ya me metí directamente a YouTube Studio y no, ahí está. O sea, si lo busco aquí, sí me debe salir, ¿no? Sí, ahí ya sí te lo avienta completo, pero directamente... Y no, güey, tampoco. ¿Qué cosas, güey? Ni así. ¿Qué pedo? Ni pues directamente. Yo creo que o sea, se me hace que no va a estar público entonces. Sí, es que si lo buscas directamente desde videos que lo vas bajando, sí te aparece. Y el video también me aparece en mis... A ver, ¿hace cuánto lo grabaste? O sea, ¿cuál es? ¿Te acuerdas el número? No, pero igual si le bajas ahí un puñote, sí, ahí lo vas a encontrar. No. Manejaba como unas miniaturas así como naranjas. Y ya estamos por llegar a Rusarín. Por ahí lo vamos a encontrar al buen Diego. Se me hace que ya te lo tumbaron, güey. No seas no. Ahí está, por ahí va a estar. Ahí está, güey. Ahí está. Qué mala. Y si lo buscas...
¿No te aparece nada de que una advertencia aquí? No. A veces te ponen advertencias. Yo grabo un podcast con ChatGPT, hablamos de los Illuminatis y aquí te pone como una advertencia de que los Illuminati te ponen como una pequeña explicación. No, güey, no me aparece, no te aparece nada, pero pues tú te das cuenta cuando un video te lo capan, carnal. Yo cuando ese video salió, llevaba te alcanzó el medio Sí, millón. Ni aunque pongas... Ah, mira, aquí está. Si pones todo el título te aparece, pero como tercer resultado es una... No, está, güey. Sí. ¿Cómo has ahorita manejado el tema del chat GPT, güey? Porque he visto que haces muchos podcasts con este chat, güey. Pues sí lo uso como un asistente muy el personaje que invito al podcast está chido porque he hecho 3 capítulos con él y los 3 han sido diferentes. El primero lo entrevisté yo, el segundo dejé que se entrevistara a sí mismo y el tercero lo entrevistó la gente. Y pues está chido porque se hace cuenta platicar con un experto en un tema y preguntarle a profundidad sobre cualquier cosa y tener respuestas muy buenas. He visto mucho una mejoría de la manera en la que conversa ChatGPT en los 3 capítulos que vienen. Y lo chido también de ChatGPT, que para mucha gente está cool, que si no sabe inventa. Entonces la plática se pone bueno porque a veces acaba diciendo que ni siquiera son ciertos. ¿no? Con el chat. Sí. No, qué chido, güey. Sí. Y fíjate, de las cosas que te iba a preguntar hace un rato es por qué iniciaste con el podcast, güey. Porque llevas años, güey, no llevas poco, llevas muchos años ya con el tema de YouTube, pero ¿en qué momento decidiste migrarlo al podcast? Pues empiezo el podcast en finales del 2015 porque en ese entonces hacía videos de crítica social y incluso videos de cobertura política y no me gustaba mucho el ambiente de mis videos y ya como que era un proyecto que quise hacer como 6 meses, se cerró, le fue muy bien y había una expectativa de que siguiera cubriendo pues las elecciones o cosas que tuvieran que ver con el mundo de política y no me gustaba, la neta, o sea, no me gustaba vaya a vivir esa vida porque también subías un video de algún partido político y te contactaban los del partido político. Entonces la neta es que me sentía tenso, no me sentía seguro. Y nunca me acabó pasando nada así serio, pero nada más no me gustaba cómo se sentía el ambiente y dije, Pero sí hubo amenazas en algún momento de... Pues no hubo amenazas directamente, pero sí recuerdo, por ejemplo, subir un video. Yo estaba en ese entonces todavía estudiando en el TEC. Y subo un video que le va muy bien en ese entonces de las elecciones de Nuevo León y el siguiente día se me acercan 3 güeyes de un partido político que no sé cómo sabían en qué clase estaba, o sea, saliendo del salón de clases yendo al estacionamiento y nada más veo cómo se me acercan 3. Oye, no, que te quiere invitar a cenar, que quiere hablar contigo. Esto te estoy hablando que fue 8 horas después. Entonces obviamente y sabía yo por otras fuentes que me tenían ubicado dentro del panorama político en Nuevo León y no sé, no me sentía cómodo, dije, no, o sea, me gustó haberlo cubierto, esos 6 meses estuvo chido, pero no es algo a lo que me gustaría dedicarme. Entonces en ese limbo en donde no sabía qué hacer, gracias a ese proyecto me empezaban a conocer gente en Nuevo León que yo ya conocía, gente de bandas, por ejemplo, los de la banda Panda ya me ubicaban por estos videos. Entonces digo, ¿por qué no platico con estos güeyes y a ver qué sale? Y ahí es en donde se me ocurre hacer el formato del podcast. Que el formato del podcast en Estados Unidos ya estaba pegado, ya lo consumía. Entonces ya consumía el podcast de Rogan, consumía uno de un comediante que se llama Mark Maron, que se llama What the Fuck, que está muy bueno. Y me invita un amigo que se llama Andreas Osberg, que tenía un podcast que se llama Habitat. Esto te estoy hablando en el 2014, 2013. Y me invita a uno de sus últimos capítulos. Y me acuerdo que grabo el capítulo y digo, no, está chido este formato, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer en video porque este güey lo hacía en puro audio. Y así empecé el podcast. Yo creo que eso habrá sido 2 o 3 meses antes de que arranque creativo. Hoy en día Andreas es uno de mis mejores amigos, me llevo muy bien con él, incluso es un vato sueco, fuimos a Suecia el año pasado. Cuando te cortaron el cabello, ¿no? Sí, cuando me cortaron el pelo justamente. Y ahí nace creativo, me acuerdo que era como octubre cuando se me ocurre la idea, me espero en ese entonces a que sea a finales de noviembre porque hay una oferta en Amazon que se llama Cyber Monday o Black Friday, entonces todo estaba en oferta, pido 2 webcams, pido una interfaz, pido 2 micrófonos, y mi abuela tenía como una bodeguita afuera de su casa, que es el estudio que tú fuiste. Y ahí está la puerta secreta de otro multiverso. Y ahí monto una de esas mesas de peda de beer pong y ahí empieza el podcast creativo. Y en ese entonces grabé 5 capítulos. Grabé con Andreas justamente, con Jacobo, con Ricky Treviño, con Samuel Femat y ese fue como los primeros episodios. Y de ahí yo veía el podcast como una manera de promocionar mis libros. Yo en ese entonces ya tenía un libro publicado y estaba por sacar el segundo y dije, qué mejor que para promocionar mi libro que tener un programa en donde invite y platique de temas de creatividad y promocione mi próximo libro creativo. Y así fue durante 2 o 3 años hasta que eventualmente dejo el podcast como en el 2019, abro una agencia, me dedico más al behind the scenes y en el 2020 regreso
y ahí es en donde exploto tanto cosas como creativo y desde ahí no he parado. ¿Te ayudó mucho el tema de la pandemia? Un chico. Me ayudó mucho el tema de la pandemia porque el timing para mí fue perfecto en el sentido de que estuve un año de director creativo haciendo muchísimas estrategias para generar contenido con marcas que les funcionara. Entonces me empezaron a ocurrir estrategias para yo poder promocionar mis propios proyectos. Entonces yo renuncio en marzo 2020 al puesto de director creativo y la pandemia cae, pues yo creo que 15 días después. O sea, casi fue como 2 semanas después, y en esa pandemia yo aprovecho para grabar. Ahí ya estábamos grabando el podcast Cosas, lo grabamos semanalmente, entonces eso me empezó a dar callo para saber cómo grabarlo rápido, editarlo rápido y hacerme mejor. Y en ese entonces empecé a grabar un capítulo por semana. Y luego ya hasta el próximo año, creo que hasta finales de año empecé a grabar 2 capítulos por semana, y desde ahí hasta hoy en día no he parado de 2 capítulos por semana. En ese momento tú lo editabas, tú hacías todo ese proceso, güey. Yo siempre hice todo ese proceso. Yo grababa, editaba, y luego hacía los clips, los distribuía y luego anotaba cómo le iba a cada uno de los clips para ver en qué horarios funcionaban y qué temas eran buenos en ciertos horarios. Y después con toda esa información acabé haciendo un algoritmo en donde yo grababa el podcast, lo editaba ya cada vez más rápido. De hecho, hoy en día uso inteligencia artificial para switchar las cámaras. En ese entonces yo usaba un script que había hecho en Python que hacía exactamente lo mismo que el software que uso ahorita, pero era un pedo. O sea, el de ahorita está mucho más fuerza porque no falla. El mío, si se movía algo, se hacía un cagadero. Entonces me funcionaba bien, pero si se me movía algún nivel o algo, o si grababa en otro lado, no funcionaba. Pero tú lo diseñaste, güey. Yo lo hice, sí. Era un script en Python que corría encima de Premiere Pro y lo editaba así, después lo veía, ponía los clips y luego con toda esta información que capturé en estos primeros episodios, hice un algoritmo que yo rankeaba los clips y eso determinaba su calendarización. Entonces ya nada más los calendarizaba dependiendo de su ranking y tenía toda la semana hecha de manera perfecta. O sea, yo me acuerdo que grababa 2 capítulos de creativo por semana en ese entonces y uno de cosas. Y cada capítulo tenía como 10 clips, una foto con el invitado y me acuerdo que el calendario daba perfectamente y todo estaba perfecto. Sí. Porque eran 10 y 10 y una foto, eran como 21 posts a la semana en todas las redes sociales y así es como creció un podcast. ¿Y en ese momento ya estabas capitalizando el podcast o en qué momento llega cuando empieza a abrirse la llave de... Sí, el flujo de dinero, güey? Ahí estaba capitalizando más que nada con libros. O sea, yo cuando veo el despunte, por ejemplo, de Cosas y el regreso de creativo, la monetización no figuraba mucho, era más que nada la venta que tenía de libros en ese momento. Porque ahí sí yo me aplicaba promoción descarada y todo el tiempo estaba mencionando mi libro, porque estoy muy orgulloso de ese libro, pero pues en ese entonces era mi fuente de ingresos principal. Después el podcast crece y ya la monetización la acaba ganando al ingreso que tiene por los libros y ya cambia el modelo de negocios y se diversifica ahora con YouTube y con Facebook y con los libros, pero desde el principio yo noté que pues las views equivalían no solamente a monetización sino venta de libros. Entonces para mí era un pico de popularidad, es un pico de venta de libros y así era en un principio, y el accidente bonito fue de que no más de monetización se puede ganar todavía más. ¿Y en qué video sentiste que despegó económicamente? ¿Hubo un video exacto que tú hayas sentido, wow, esto me está empezando ya a generar un chingo de billete? De billete, pues sí, se puede traducir en... Es que también el tema del dinero en internet es que varía mucho. Por ejemplo, ahorita estamos en febrero, enero, que es un mes muy nalga, ¿sí? Diciembre, noviembre está vertísimo. Entonces, es demasiado contraste un mes a otro. O sea, claro, al punto de que hoy probablemente genere 50% de lo que estaba generando en diciembre. Entonces, depende mucho del mes. Pero capítulos que sí fueron antes y un después... yo creo que fue el de Pepe Madero, pero eso fue muy temprano, el 8, el primero que grabé con él. Para mí fue el primer capítulo que tuvo una audiencia muy grande porque toda la gente de Panda le cayó ese episodio, y creo que había hecho Hábitat Pepe, pero no había hecho un podcast de video porque no había en México ese estilo todavía. Precursor, güey. Sí, en ese entonces no había podcast en video en México. Sé que había gente haciendo podcast audio y los puristas del podcast dicen, él tiene unos podcasts. Está bien, se vale. Pero así el podcast en video como hoy en día se hace, en ese entonces no sé si había alguien más haciéndolo. A lo mejor sí, pero yo no recuerdo a alguien más haciéndolo en ese entonces. Y era te estoy hablando del 2016, principios de 2016. Entonces ese fue importante para mí, y ya mucho después en el camino... Uno que grabé con Santa Fe Clan, el primero fue un paso también. Santa Fe Clan llega en ese momento
como un artista que estaba a punto de consolidarse y todavía no era el Santa Fe Clan que hoy en día es y pues la cara probablemente del rap en México. Entonces ya estaba bien pegado, pero no tanto, y me tocó documentar ese salto que acabó dando pues al estrellato, y el podcast también lo refleja mucho. Tuve uno antes también con MC Davo que le he dicho que fue el primer rapero que le cayó al podcast, y creo que marcó la pauta para la temporada de raperos, y ya después le cayó Jeremy X, Secan, y muchos raperos después. Ese también fue importante, y yo creo que en un inicio fueron esos dos, güey. Esos tres, perdón. Lo que te despegó todo este pedo. Yo he visto, carnal, que pues yo también lo reconozco, y lo reconozco mucho tu trabajo, pero sobre todo esa humildad de pasar esa fórmula que a ti te ha servido, güey. Porque he visto varios videos. Yo en un inicio, fíjate, yo me acuerdo mucho que cuando yo quería empezar con ese tema del podcast, pues tú eras mi referencia, güey. Y había había 1 o 2 videos de que muestras tu estudio, güey. Sí. Entonces, lo tengo que actualizar, de hecho. Sí, güey. De hecho, nos debes el tercero, ya no güey. lo he hecho. Sí hice 2 tours de estudio. Sí, güey. Estuvieron muy perros y la neta a mí me ayudó muchísimo. También otro creador de contenido que me ayudó muy chido fue Dani Hernández. No sé si lo conoces, que es el productor de Marco Antonio Regil y de Fernando Lozano. Sí, he visto sus videos. Y la neta, ustedes fueron esas referencias para poder iniciar yo con mi contenido. Pero también en algún momento vi un video donde empiezas a pasar esas pautas y cómo ha sido, pues, nos has ayudado mucho, muchas personas, nos has ayudado mucho para crear nuestro propio contenido. Y se te agradece, güey, que no eres celoso con la fórmula que te ha funcionado. Sí, digo, gracias por tus palabras. Y la neta es algo que aprendes, o sea, si intentas ser muy celoso con la información que tienes, hoy en día en la era de la información no hay manera en la que puedas quedarte esos secretos, ¿no? O sea, entonces mejor prefiero yo compartirlos, hacerlo más fácil, el que más gente pueda hacer eso que yo estoy haciendo, cuando menos esa fórmula, y encontrar maneras diferentes de innovar y no ser tan celoso con la información. Eso también pasa mucho. Pues yo soy programador, güey. El programador acaba agarrando a veces código que sacas en internet y acaba siendo compilados de distintas referencias, y me gusta mucho ese espíritu de compartir un poco la receta, la información, y ya después esperas también que te va a caer algo de regreso, o incluso pues generas amistades, güey. O sea, generas amigos. Hay gente que como tú, que ahorita, por ejemplo, que me estás mostrando tu agradecimiento, pues eso para mí el día de mañana, si a mí me lleva pues a lo mejor tú me vas a acabar ayudando. Entonces te da como esa red también de protección con esta gente cercana que tú acabas ayudando, porque hoy, si en ese entonces a mí me tocó estar arriba, pues a lo mejor el día de mañana no, y no sé, no me tomo muy en serio el éxito, o el estar arriba o el estar abajo, y simplemente, pues si puedo ayudar a alguien lo ayudo, y si no, pues tampoco lo ayudo. ¿No? No, como que no me lo tomo muy en serio y digo, pues va, como que la información no es lo más importante, tiene mucho que ver, creo yo que el mérito está mucho más en la dedicación. Puedes tener la receta perfecta, pero si no lo haces, pues de nada te sirve. Y pues a fin de cuentas yo te puedo decir, lo tienes que hacer de tal manera, pero pues tienes que hacer, ¿cuántos capítulos llevas ya? Ahorita como 116. Tienes que hacer 116 capítulos. O sea, por más información que tengas, si no te sientas esos 116 capítulos, pues no vas a llegar a ningún lado. No, está bien. Algo que también me gustaría preguntarte, ¿cómo has lidiado con este pedo de que eres una persona, lo has dicho, muy introvertido y haces podcast, güey? Está muy el sentarte con un desconocido. ¿Cómo le hiciste para superar ese pedo? Siempre fui bueno hablando 1 a 1. O sea, si bien soy una persona introvertida, siempre he sido bueno hablando 1 a 1 desde chico. Y creo que en el tema ya de, por ejemplo, de ser morro y el bullying, eso fue lo que a mí me salvó mucho del bullying. Porque yo cuando estaba chiquito era un niño muy bulliable, en el sentido de que yo era el más chaparrito de mi generación, el más flaquito de mi generación, pero siempre me llevaba bien con los güeyes que eran como los bullies. O sea, siempre era muy bueno en 1 contra 1. Entonces muchos de los que bulleaban eran compas míos, y siempre fui bueno. Por ejemplo, no sé, si habían 10 vatos y de repente me empezaban a molestar a mí, de que van ni pedos, ya me tocó a mí, y ya cuando se acababa platicaba yo personalmente con ellos y siempre me los acababa ganando. ¿Qué les decías, güey? Pues de que, oye, carnal, no mames, al chile no estoy haciendo nada. Pues como que encontraba la manera de caer bien, me imagino, pero 1 con 1, o sea, 1 a 1. En grupos grandes no era muy bueno, y eso me acabó ayudando. También de morrito jugaba mucho fútbol, entonces estaba dentro del equipo de fútbol, y hay como una hermandad dentro de los... Y más en mi escuela, que
En mi escuela en nuestro equipo de fútbol apenas se completaba. Entonces, a veces competíamos contra equipos que tenían, no sé, 50 niños formados para llegar al equipo titular y nosotros éramos 12 o 13 para jugar 11. Entonces, como que había una hermandad en nuestro equipo de fútbol de primaria y secundaria que también me ayudaba. Pero siempre fui bueno platicando 1-1. O sea, a mí lo que se me dificulta es grupos grandes de personas. Y, güey, ¿cómo manejas el tema de la fama? Porque ahí no sabes en qué momento te va a llegar un chico de raza y... Sí. Oye, Roberto, una foto, güey. Pues dejé de salir mucho. La neta nunca me gustó salir, entonces así que tú digas la gran pérdida no fue. Y pues no, o sea, no ha llegado al punto en el que ha sido muy abrumador. También obviamente sé a qué lugares ir y a qué lugares no ir. En cuestión de grupos de personas. Pero te digo, o sea, hoy en día quizá no, a lo mejor no voy para el norte que viene próximamente, probablemente no voy a ir. Pero pues no pasa nada, o sea, no me gusta salir. Entonces no la sufrí mucho en ese sentido. Y la neta también la gente que se me acerca es a toda madre. O sea, me ha tocado muy poquitas malas experiencias. Y también como ya se conoce esa parte como tímida o introvertida, la gente la verdad es que es muy respetuosa. Sí, eso al chile no creí que fuera a pasar y lo agradezco mucho. ¿Cuál ha sido tu peor situación que te han puesto la comunidad, güey, tus fans? Pues no diré que son mis fans, pero sí me han tocado gente que me la arma de pedo en algún... Más que nada en un principio que todavía antros... O sea, que iba, a antros. Sí me tocó que un güey me la armó de pedo en un antro. Hasta la madre, por algún... No sé, o sea, como ni siquiera me acuerdo por qué el vato estaba hasta el pito y como que me empecé a decir, ¿tú qué? Y ya lo acabaron sacando la chica. También una vez en una fiesta un vato me la armó de pedo, pero fuera de esos... 2 percances, la neta es que la gente siempre ha sido toda madre. ¿Nunca has tenido la necesidad, ya no hablemos del tema de por la fama, o desde morro de llegar a los golpes, güey? De morro me peleé muy pocas veces. No traes un buen récord, güey, entonces. No traigo un buen récord. Tengo una buena derecha. La he practicado porque hace como 2 años fui al Performance Institute de la UFC con mi buen amigo Santiago Poncinibio, que es peleador de la UFC. Y me pusieron en la máquina de golpes y fue lamentable mi comportamiento. O sea, mi puntuación, perdón. Entonces me compré una bolsa de box allá en Monterrey y empecé a practicar el 1-2. Y hace poquito me tocó ir a Austin con unos compas y había esas máquinas que le pegas. Y le metí un putazo y gané. O sea, hice como 890, casi rollando 900. Entonces digo, tengo una buena derecha. Pero no, la neta es que no, yo soy bajo la idea de que a mí no me hicieron para pelear. Respeto mucho a la gente que pelea, pero afortunadamente no lo he usado mucho. Pero si me llega a tocar, pues bueno, hay que presentarse, ¿no? De morrito me tocó unas en donde era el underdog por un chico. Me acuerdo que me lo armó de pedo el vato más alto, que me sacaba como 2 cabezas y me hizo miedo, pero pues sí le metí un... O sea, en un entrenamiento de fútbol. O también me peleé una vez en una cancha, en la clase de deportes con un güey que ahora es muy buen amigo mío. Y ese tiro sí estuvo un poquito más reñido, pero el vato, su mamá era la directora de conducta, entonces ya te encargarás, o sea, ya verás cómo me habrá ido a mí. Pero no. Fuera de esas 2 peleas, la neta es que nunca me he peleado y de grande nunca me he peleado. O sea, sí, algo serio de que fuera de la escuela nunca me iba a pelear. Es que, güey, yo te pregunto esto porque he visto que te gusta mucho hacer contenido de peleadores de la UFC. Tienes varios amigos en el tema de este tipo de lucha. Entonces dije, bueno, a lo mejor va por ahí también ese tema. Sí, no, respeto mucho. No soy bueno peleando. Ojalá que nadie me la arme de pedo, pero sí es algo que me gustaría después practicar un poco más. O sea, ya con más seriedad, especialmente el tema del box y el jiu-jitsu. ¿Hay algo que tú quieras hacer en este momento, güey? Aparte ya de la creación de contenido, por ejemplo, el entrenar, ¿hay algo que tú traigas ya en mente? Un maratón, ahora el sábado corrí 21 kilómetros. ¿Ya lo retomaste el tema de andar? Sí, he agarrado en gran medida por el tema de Amor FC, que estoy yendo también a los entrenamientos del equipo. Ahorita estoy en buena forma física en cardio. Me gustaría correr un maratón quizá a final del año. El ajedrez también lo traigo ahorita muy presente. Tengo una meta muy clara de llegar a 1200 de puntuación en ajedrez. Ya he llegado a 1000 y hoy me compraste un libro, empecé a estudiar aperturas. Y el siguiente año que te digo que va a ser más tranqui, sí me gustaría entrenar o box o jiu-jitsu. Ah, qué chido. Sí. Qué chingón. ¿Tú qué pedo? O sea, ¿qué tan confiado te sientes tú en un tiro si alguien te la arma en la calle? O sea, sí. Ay, güey, pues es que a veces me da miedo ese pedo, güey. O sea, me da miedo porque hay cosas que todavía no controlo en mi cabeza, güey. Porque si traigo un pedo en la cabeza y puedo llegar a hacer una tontería, güey. Ya caliente a lo mejor de intentar matar a alguien, güey. Porque sí me ha pasado en un tiro, güey. Hace poco ya tiene rato, güey. Tuve una bronquilla ahí con
con unos en un carro. Lo que pasa es que yo estaba esperando a que mi esposo saliera de la casa de su abuelita y mi cuñado andaba paseando allá a su perro, güey. Entonces yo no supe bien el contexto. Cuando volteo a ver el retrovisor, veo que le dan una cachetada a mi cuñado. No mames. Sí, güey. Entonces dije, a la madre, güey. Me bajé y fui a tirar putos, güey. Entonces, sí, estuvo muy random ese pedo, güey, porque mi esposa también fue a echar madrazos y... No. Sí, ¿Hace güey. cuánto fue esto? Ay, güey, como un año más o menos, carnecilla, tiene un ratillo. Mi esposa fue a tirar pedazos porque, güey, o sea, la bronca fue de mi cuñado. Ya después supe el contexto bien. Este güey se cruza, el carro se detiene para que se cruzaran, pero su perro que se intenta regresar y estos güeyes le pegan muy, muy despacio con el carro. Pero no fue la intención de ellos. Pero este güey molesto golpea el retrovisor, estos güeyes se bajan. Y al darle la cachetada, voy yo a tirar madrazos y este güey corre. Entonces el pedo eran dos contra mí, güey. Y es cuando mi esposa va y se empieza también como a defenderme, güey. También llega la abuelita, llega la tía, güey. La abuelita, o sea, se armó la campal, güey. Sí, güey, pero yo era el único varón. Yo era el único, güey. Fue algo gracioso, güey, porque volteas a ver a la abuelita de mi esposa ya grande y con unas llaves, güey, rayando el carro, güey. Y todo el pedo fue porque mi cuñado golpeó el retrovisor del carro. Ahora imagínate las rayadas que le dejó la señora. Pero aquí el pedo fue que me encendí. Y cuando un güey se sube al carro y dice, ya vámonos, güey, ya aguanta. Porque uno, después de que me empieza a ver como el desmadre, era que me decía, ya, carnal, tranquilo, güey, ya no queremos pedos, ya, relájate. Pero mi cabeza seguía, haz desmadre, güey, haz desmadre. Y estaba la puerta abierta del carro, esos güeyes, había una botella de cerveza, la agarré y la troné, güey. Yo iba a ir a tirarles al cuello, güey. No, pues sí, perdiste chompa, güey. Sí, güey, se me prende muy, muy, muy con el pedo. Entonces trato como de relajar el pedo y no meterme en una situación de bronca, güey, porque no sé hasta qué punto puede escalar esa madre. Pero en el tema, imagínate que tuvieras que ponerle calificación a un peleador de MMA, a un policía federal, a un agente de fuerzas especiales. ¿Cómo puntuarías tú de por ejemplo, un gafe ya activo, vaya, que también tira veras a comparación de estas categorías? No, güey, es que ellos son profesionales en ese pedo, güey. No te le pones. Estoy de acuerdo, ellos son un 100. Sí, güey, pero son un 100. Pero un civil como quiera si lo hacen mierda, ¿estás de acuerdo? Es que ahí te va, güey. La mayoría de llaves se puede decir que te enseñan es para someter o inclusive hasta para llegar a un punto de una fractura, güey. Entonces hay cosas que sabes que no puedes hacer con un civil porque te puede cargar la chica con demandas y todo el pedo porque tú sabes utilizar. Pero imagínate que no existe eso. Imagínate que es una jaula. No hay consecuencias. Mordidas y todo, piquete de ojos. Como Dios te dé a entender. O sea, que si un peleador profesional de MMA 100, una persona que tiene tu adiestramiento en su prime, ¿qué es? O sea, ¿qué calificación sería? Me hace mierda, güey. Sí me hace cagada. No, obviamente, pero a comparación de un civil que a lo mejor es un 50. Un 30, güey. Un 30. Un 30 con uno de MMA. Es que sí, pues esos güeyes son profesionales en ese pedo. Entonces tú sabes defenderte. Tienes un catálogo, no es muy, muy amplio, pero sí tienes un catálogo de qué hacer en ciertas cosas, güey. Entonces, pues uno de MMA puede traer jiu-jitsu, boxeo, taekwondo, puede traer un chico de artes marciales y a lo mejor tú traes un poquito de jiu-jitsu, de qué hacer si te agarran de esta forma o en el suelo. Sí, no es muy amplio, güey. Pero a lo que me refiero es, el de MMA es 100, ¿no? Sí. El duro de algún barrio, imagínate el vato que tira buenos versos ahí en la cuadra, es un 50. El de fuerzas especiales, ¿qué sería? O sea, ¿qué número sería? ¿O le gana al vato que tira en el barrio o no? Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí, ¿no? Pones, o sea, sí, güey. Pues ya tener un entrenamiento de llaves, de sometimiento, ya te pones... Sí, güey, porque, por ejemplo, a nosotros se nos enseña mucho. No vas a pelear o normalmente si te vas a meter a una casa a hacer una intervención, una redada, pues no te vas a encontrar un peleador de la MMA, güey. Lo más seguro que no lo vas a ver. Muy seguramente te vas a encontrar a alguien que sepa pelear estilo barrio. Sí. ¿Qué hacer si te agarra de tal forma? ¿Qué hacer si te agarra? Entonces, sabes cómo responder a una situación de esa. Entonces, sí te lo sin pedos. Si andes un 80, 90 encima de él. Yeah. Entonces, sí es un poquito... Pues que sí trae ciertas ventajas. Pero estas ventajas que traes muchas veces es hasta para llegar a fracturarlo. Para llegar a causar cierto dolor a este güey. Sí, para inhabilitarlo, ¿no? Sí, para que ya no siga haciendo desmadre. Entonces está muy...
güey, Sí. pero sí Pues traes algo, güey. qué bueno que no le llegaste con la botella al compa ese del choque, güey. No, imagínate, ahorita no estaría aquí contándola. O quién sabe, güey. ¿Quién sabe? Porque a veces haces cosas y nadie se entera al final de cuentas. Sí. Pero imagínate, ya después agarré el pedo de tengo mi niño, porque mi niño se quedó en la camioneta en la sillita para bebé, güey. Pero dije, tengo mi niño, si hubiera hecho una tontería, mi esposa lo hubiera visto, el daño mental que le hubiera provocado a mi esposa. Entonces, no sabes qué puede llegar a pasar por una tontería que al final no era ni mi pedo y ni siquiera tenía el contexto. Pero ¿cuánto tiempo llevabas tú sin entrar a ese estado mental? Porque te entraste como en un trance, ¿no? De que quiero más desmadre, más desmadre, más desmadre. Cuando estabas peleándote, ¿en qué momento? O sea, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste de esa manera? Ay, güey, ya tenía como unos 2 años, güey. 2 años. Como unos 2 años que no llegaba a ese punto de tener que llegar a golpear a alguien, porque cuando era escolta sí me tocó cosas así de tener que llegar a neutralizar a una persona. Y yéndome unos meses antes, estaba de escolta de un comisario de seguridad pública, entonces sí era unas situaciones más que no sí se me despegaba la adrenalina así muy y sí llegué a utilizar ciertas cosas, güey. Sí me llegué a pasar de lanza, pero ya tenía mucho tiempo que no. De hecho, tengo güey, como unos 3 años por lo mucho que no soy el mismo que era hace un poquito más para allá, unos 5 años, que iba manejando siempre muy ofensivo a 120, 130 y se bajaba alguien y lo putaba en la calle, porque sí lo llegué a hacer, güey, sí llegué a pasarme de lanza, entonces sí estaba muy... Te llegaste a putarse en la calle. Sí, güey, nomás por en la manejada, güey, o de que me aventaban el carro, sigo siendo así, y te bajabas a la... Y a putos, güey. No, mames. Sí, güey, sí lo he hecho todavía. Que como que hay algo en los carros que te hace cagarte todavía más, ¿no? O sea, como que en el carro la gente explota mucho más fácil que fuera del carro. ¿No te parece eso? Pues es que como que andas como estresado. Sí, es que se pueden juntar muchas cosas. Hace poco me estoy yendo 2 meses por lo mucho. Iba con mi esposa, íbamos a ir a una plaza a hacer unas compras y yo llevaba a mi niño en la parte de atrás, güey. Entonces venía un camión de esos de pasajeros y el güey me avienta el carro. Me avienta el camión, yo me le alcancé a librar, pero eran 2 carriles y al final se terminó haciendo uno por estos carros que ponen, los estacionan ahí a la mitad en la calle, güey. Entonces le alcanzo a librar de que me aventó el camión. Un poquito más adelante me lo vuelve a aventar y ahí fue cuando me enchilé y aproveché de que ya él no cabía, nada más a huevo tenía que o chocarme o porque ya yo me había quedado en puro el medio, ya los 2 carriles ya nada más era uno. No sé si me estoy organizando mi desmadre en la cabeza. Como vi que el güey ya no podía pasar, no lo pensé, güey. O sea, entró otra vez esa chispa de que no pensé lo que podía pasar. Metí el parking, el freno de mano, me bajé y ¿qué pedo, güey? ¿Y qué pedo de qué? Pues bájate y empecé, güey. Y el vato no se bajó. Y en eso, ¿hace cuánto fue eso? Hace 2 meses. Hace 2 meses. A la vez. Sí, hace poco, tiene güey. muy poco. Y yo, bájate, hijo de tu madre. Y nada, que te bajes. Y yo empecé con mi desmadre, pero el vato no se bajaba. Y ya mi esposa, ya súbete, bien enojada. Ya me subí. Mi esposa se enojó, no me habló ya faltaba poquito, como 5 minutos para llegar a la plaza. Y dije, la cagué, güey. Sí. Llevaba a mi hijo, llevaba a mi esposa. Ese güey a lo mejor del susto, de la molestia, me pudo haber golpeado con el camión y el golpe iba a ser directo hacia mi hijo. Entonces fue como, bájale otra vez, agarra el pedo. O sea, sí tengo que trabajar mucho este pedo en mi cabeza, carnal. Sí, eso es un análisis ya mucho más... Pues, todo lo que tienes que perder por una pendejada, güey. Claro, o sea, güey. todo el mundo hemos manejado y nos hemos encajado con un güey que nos cierra o que nos avienta el carro, nos hace una... Pero sí, pues tienes demasiado que perder, güey. O sea, no vale la pena exponerte a echarte un tiro con un güey que de repente te puede sacar una pistola, güey. Te puede sacar una navaja, no sé. Yo, o sea, para mí no vale la pena exponerte a eso, güey. Sí, es que justamente eso, carnal. Ya no sabes qué pueda traer una persona. ¿Qué fue? Igual hace como 1 mes, 2 meses fui a visitar a mi mamá y pasó un güey hecho a la madre. O sea, el vato ya me conocía. Que en su momento ahí en el lugar donde mi mamá sí era muy caliente. O sea, la gente sí me tenía como un respeto de no te metas con ese güey porque ese güey te va a hacer algo. Pero mientras no te metas, el vato es muy tranquilo. De hecho, hasta la plaza, la gente de la maña sabía qué pedo conmigo, pero no se metían conmigo porque yo no me metía con la raza. Pero yo venía al paso, llega un güey que yo conocía y casi me choca, güey, casi se me estampa. Y es cuando entran esas chispas de que me vale madre. Fui, lo alcancé. Le dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda? Porque él trató de saludarme como somos compas. No, güey, no eres mi compa. Te conozco, pero no eres mi compa.
Y fue lo que yo pensé. Le dije, ¿traes mucha prisa o qué, güey? Y ahí se dio cuenta de que no estaba como... No lo alcancé para saludarlo. Sí. No, ay, disculpa, carnal. Venía bien tomado. Cámara, pues. Me fui. Hace una semana Pero ¿cómo sientes? ¿Sientes como que se te mete un demonio, güey? Sí, la siento como si me poseyeran, güey. Porque como me lo cuentas, sí es una personalidad que de repente te brota y es... O sea, ya que te ves y es de que no... Ya no estoy hablando con este güey, estoy hablando con el vato... Con el demonio de este vato. Sí. Y ahorita, si quieres acá en tu podcast... he hecho cosas que ir a golpear gente, güey, para generar un cierto respeto para que no se metan conmigo. Ahorita te lo voy a contar un poco allá en tu espacio, güey. Pero el chiste con este vato de que, güey, no, sí, una disculpa. Me fui hace una semana, 15 días, por lo mucho. Le disparó a los policías. Le hicieron una llamada que se detuviera. El güey traía una pistola y dijo, no, me van a llevar detenido. El güey se les da la fuga. Los polis van a la persecución de este cabrón, saca la pistola y le da detonaciones a los policías y sí le impacta a un policía, sí, un policía municipal. Pues piden el apoyo, llega la policía del estado, lo atoran, lo interceptan afuera de su casa. A la hora de bajarse, los del estado le disparan y lo dejaron herido y ahorita el vato está en la penal. Y esto fue hace por lo mucho 15 días. Yo me enteré hace como poquito antes de venirme para acá, para Ciudad de México. El pedo aquí es que cuando me cuentan, dije, güey, el día que yo lo intercepté, el podía andar armado y me pudo haber soltado unos madrazos y por gallito me hubiera cargado la Entonces ya no sabes con quién te estás peleando, y más por lo poco que tienes que ganar, güey. O sea, claro. ¿Qué ganar? O sea, ¿qué ganas? Nada, güey. Absolutamente nada. Incluso te va a dar después se siente que madre porque seguramente te van a andar buscando porque este vato, o sea... Sí, güey. Te fabricas problemas a futuro que hacen que tu vida se vaya más difícil en las próximas semanas, güey. Claro, güey. Te terminas metiendo en pedo. Y es que justamente es eso, güey. De que este estilo de vida, esta forma de ser que llevé por mucho tiempo, me generó muchos problemas a un punto en el que ya empecé a darme cuenta que no sabía de dónde venía el madrazo, de dónde podría ser un madrazo. Entonces fue ya relájate porque te estás empezando a generar bastantes enemigos, mejor ya tranquilízate, güey, porque el día que te den un chisto no vas a saber de dónde viene. Es mejor, si tienes un enemigo, que lo mejor es no tenerlo, claro, pero si tienes uno, sabes de dónde puede venir el madrazo, carnal. Sí, yo sí vivo mucho la idea, vivo mi vida más con la idea de no tener enemigos, el chile no meterse con nadie. Y pues es que sí, güey, o sea, también tienes demasiado que perder. O sea, tienes demasiado que perder y yo prefiero, la neta, no tener enemigos, no meterme con nadie. Yo sí vivo mucho bajo la premisa de que si no tienes algo bueno que decir a alguien mal chile, mejor no lo digas, güey. Te ahorras pedos en un futuro y dejas vivir a otras personas y también te dejan vivir a ti. Esa es la manera en la que yo adopto mi vida y hasta hoy en día me ha funcionado, pero pues, no sé, digo, a lo mejor el día de mañana te digo lo contrario, ¿verdad? Que lo hubiera... Sí, güey, sí. Oye, y cambiando un poquito el tema, carnal, me gustaría preguntarte algo. Eres de los precursores del podcast, pero ¿cuánta vida sientes que le queda al podcast en el formato podcast aquí en México? Digo esto porque día con día vemos que la creación los videos ya tienen que ser en un formato muy rápido. Tienes que meter un mensaje en menos de 2 minutos porque la gente hasta 2 minutos se le hace mucho. Sí. Un podcast de 1 hora, 2 horas, pues muy difícil lo quieren consumir. ¿Cuánta vida le tanteas que le queda al podcast? Yo sí creo que le quedas bastante vida. A mí lo que yo he notado es que creo yo que hay ciertos artistas que a lo mejor sus fans sí les interesa escuchar una entrevista de estos artistas, y creo que pasa mucho con nuevas generaciones de creadores que a lo mejor lo que hacen en TikTok o en la red que sea cautiva mucho la atención, pero no necesariamente los fans quieren escucharlo hablar por 1 o 2 horas. Entonces creo yo que eso podría afectar a que el podcast en un futuro no sea un formato tan popular, pero yo sí le veo bastante cuerda. O sea, creo que si bien hoy en día hay muchísimos más podcasts, ya está mucho más competido, también es que se consume bastante el formato, va en crecimiento. En Estados Unidos siguen surgiendo nuevos podcasts, aquí también en México, y hay muchísima gente con la cual conversar y hay muchísimas conversaciones que tener con las mismas personas con las que ya conversaste, y hay algo del formato que se siente que el espectador está como espiando una conversación privada que lo hace cautivador. A mí yo creo que sí le queda bastante tiempo, güey. Y el día que llegue a pasar que sientas que empieza de picada, ¿vas a cambiar el contenido o tú vas a seguir con el formato del podcast? No sé si
No sé cuánto tiempo tenga que pasar para eso. No sé qué es lo que haría. No sé si me hubieras preguntado eso hace a lo mejor 5 años, yo te diría sí, la neta, el siguiente formato. La neta es que no sé. O sea, no sé qué tanto quiero hacer esto. Pues no sé si lo quiero hacer por el resto de mi vida. No sé si lo quiero hacer por 5 años más, por 6 años más. No sé si quiero seguir teniendo vida pública, por así decirlo, por mucho tiempo, o si en algún momento digo, ¿sabes qué? Aquí ya acabé, vuelvo a resubir todo y Roberto Público se acabó y me hago más una persona privada. La verdad es que no sé. Hoy en día sí hay una parte de mí, por ejemplo, este 2025 que me puse de meta como año de descanso, sí hay una parte de mí que ya quiere llegar a ese momento, porque pues también el hecho de estar todo el tiempo enfrente de la cámara, a merced de los comentarios que a pesar de que no los leas, pues están ahí, y vas a algún lugar y ya, o sea, cualquier persona dice que, oye, por ejemplo, Jacobo, que le tocó en nuestro equipo Amor FC fallar un penal en la pretemporada, me dijo que el güey fue un Starbucks y que el barista, que no te desanimes por leer. O sea, todo eso llega a un punto en donde a veces no quieres, o sea, quieres no llamar la atención, quieres pasar desapercibido, y una parte de mí se saborea un poquito ese año o ese momento en donde quizá el podcast desaparezca y no sé qué vaya a pasar. Creo que si el podcast desaparece, descansaría. Si el podcast desaparece, creo que pensaría en otros proyectos seguramente, porque te digo esto, pero pues descanso un mes y luego me entra la chispa de querer hacer otra cosa. Entonces no sé qué es lo que haría. Este formato me ha tratado muy bien y me ha dado mucha seguridad en la cuestión financiera y en la cuestión personal que antes no tenía. Entonces no sé qué pasaría si el formato decae. Espero que no. Güey, ¿no te da miedo la fama? O sea, que tengas mucha fama. Te pregunto esto porque en un momento sentí miedo, güey, terror por la fama que tiene Adrián Marcelo, güey. Sí. La neta lo quiero un cabrón. Cuando me invitó al primer radar ahí en San Juan de Dios, fue 1 hora y media, 2 horas para salir del mercado, güey. Sí. Fue algo muy y dije, este güey está grabando, pero él podría venir simplemente a turistear y sería exactamente lo mismo. Entonces, en ese momento dije, bendita balaclava, qué chido que tengo este pedo y no hay bronca, pero ¿te gustaría vivir una situación como la que vive, por ejemplo, Adrián? No, o sea, a mí no me gusta el recibir atención, Jovitos. Y a ver, me pasaba mucho. Yo antes tenía el chongo. Sí, era muy como tu branding. La diferencia, por ejemplo, en la cantidad de fotos que me pide la gente antes del chongo y después del chongo es gigantesca. Hoy en día me puedo poner una gorra, unos lentes, una hoodie y paso prácticamente desapercibido. Cosa que para Adrián Marcelo es más difícil porque va también en 1.90 y tantos, ¿verdad? O sea, es un tipo que es mucho más reconocible que yo en ese sentido. A mí me pasaba mucho con el chongo y cuando me lo corté fue un alivio. O sea, sí te digo que de ir al aeropuerto, de que con el chongo me pidieran 50 fotos, hoy en día me piden 2 o 3. Es que sí se volvió como un branding de sí. ¿No, y era muy difícil sortearlo. Hoy en día te digo, lentes y una gorrita y pues prácticamente pasa desapercibido. Entonces puedes apagar esa parte. Cuando no lo podía, cuando tenía el chongo, sí era porque tenía el pelo hasta acá, o sea, ni siquiera me lo... ¿Por qué te lo dejaste así, güey? Pues porque quería sacar un libro y había hecho como fue un pedo porque me lo iba a cortar hasta que sacara mi último libro y lo acabé sacando y se me acercó una marca para hacer una campaña muy grande para cortarme el pelo y luego acabaron como 3 meses después, entonces me quedé sin nada. Y entonces me quedé en ese inter y el pelo seguía creciendo y ya como que era un tema que me abrumaba y luego ya me lo acabé cortando y al chile fue una gran decisión. No extraño ni tantito tener ese chongo. Pero, pues sí, no sé si miedo sea la palabra, pero sí hay veces en donde nada más no quieres estar en tu pedo. O sea, quieres salir a caminar, estar en tu pedo. Afortunadamente lo puedo seguir haciendo. Afortunadamente, te digo, me pongo unos lentecitos, una gorrita, me salgo a correr y nadie me molesta. Pero, pues sí, o sea, no me gusta ya estar llamando siempre la atención. Y Adrián Marcelo sí es un fenómeno muy cabrón. Y sí lo conoce mucha gente, me da gusto también por ahí. Sí, me da mucho gusto. Y a mí me dio miedo y se lo he dicho, güey. La neta, qué miedo, güey. Y pues ahí no sé, güey. A mí me daría miedo vivir una situación así. O sea, si te empiezas a acostumbrar a que sí, o sea, si llegas, por ejemplo, llegas a un restaurante y sientes las miradas, o sea, te das cuenta, por ejemplo, cuando alguien te reconoce aunque no te diga, o sea, como que te vuelves mucho más, o a lo mejor yo, porque a mí sí me da mucho, pues ese tema de ansiedad social es algo con lo que previo a YouTube yo experimentaba. O sea, a mí no me gustaba ir a lugares con muchas personas, no me gustaba estar en mesas muy grandes. Entonces creo yo que el tener este reconocimiento lo amplificó porque
hoy en día es de que puta me volteé a ver y sí te volteé a ver y luego después, y no sé, como que te genera fricción, te genera ruido y a mí no me gusta. Sé que es un problema muy para mucha gente, pero a mí no me gusta tanto y me gusta pasar desapercibido. Desde siempre, de toda la vida. Pero en ese momento que ya tienes un reconocimiento por el podcast creativo, uno de los mejores podcasts de México, para mí el mejor, sinceramente. Gracias. Pero anteriormente, cuando iniciaste con todo este proyecto, ¿sí buscabas el reconocimiento al menos de tu familia? ¿Sí buscabas que dijeran, wow, te la estás rifando? Sí, ¿O lo haces claro. por ti? No, sí, claro que sí buscas ese reconocimiento y esa aceptación tanto de tus amigas, de tus amigos, tu familia y en general. Y sí, incluso también de personas que están, pues no sé, de gente que no te conoce y que obviamente pues, quieres que te reconozca por tu proyecto. Pero sí es muy, o sea, lo curioso de la fama es que en un principio, si bien sí lo pude haber buscado porque quería vivir de eso, no dimensionas del todo lo que acaba con, o sea, el hecho de que no lo puedas apagar. O sea, si yo voy ahorita a un antro, me pongo hasta el pito. Hace poquito estaba hablando con unos amigos de cuando yo cumplí 23, 24 años que fuimos a unos bares ahí en Barrio Antiguo en Monterrey que me puse hasta la verga. No me acuerdo cómo me regresé, vomité en el Uber, o sea, todo. Si eso lo hago hoy en día, olvídate, el siguiente en redes sociales me acaban y ya no tengo esa libertad de ponerme hasta el pito con mis compas, ¿no? No digo que lo tengas que hacer y vomitar en el Uber, no vomiten por favor en los Ubers, pero vaya, ya no tienes como esa libertad o incluso ir a un antro, güey, o sea, ir a un antro llamas la atención de una mesa que no quieres llamar la atención, ya no voy, por ejemplo, a antros y insisto, la mayoría de la gente ha sido muy respetuosa, pero no me gusta a mí la atención, no me gusta a mí llamar la atención, o sea, no me gusta, vaya, que la gente se me quede viendo. Es algo que me causa, no sé, prefiero pasar desapercibido. Para una persona con otra personalidad distinta a la mía, quizás sea que me están volteando a ver. A mí la neta es que no me gusta. Y lo digo seriamente, no me gusta. O sea, me estresa, vaya, y por eso no salgo. No, está muy cabrón ese pedo. Yo, pues, afortunadamente tengo este pedo. Muchos me han preguntado, güey, ¿te lo quisieras quitar? No, güey, la neta no me lo quisiera quitar. Hay gente que ya me ha reconocido por los tatuajes. Y digo, qué chido, güey. Pero a mí no me gustaría vivir una situación de que sea una persona muy reconocible. Porque también soy una persona, no soy... Soy una persona que la caga también mucho, güey. Claro, entonces, como todos, güey. Y a lo mejor ese cafecillo que paró el camionero y se bajó, se hubiera vuelto... Sí. Viral, pero no para bien, güey, sino para estar, pues, para algo malo. Entonces, sí, y a ver, también o sea, no es como que yo me considero una persona muy famosa, pero sí llega un punto en donde digo, ok, se me hace que ya no quiero tener, o sea, ya no quiero más fama. Yo estoy chido. Si mi pico fue el año pasado, hace 2 años, verga. Si aquí es para abajo, verga. O sea, pero no me gustaría tener más fama en ese sentido. Me gustaría que mi pico haya sido hace 2 años, que estuvo chido. Yo me acuerdo que se acaba pandemia, el podcast crece un chico y para mí la primera experiencia así fuerte de esto fue que me invitaron a una conferencia en Ensenada y que es justo donde me tomo la foto esa del meme de que salgo en el malecón con la de a mí esos no me pican. Entonces ese meme que hizo muy famoso fue en ese viaje. Y yo me acuerdo que estaba comiendo en un restaurante y la gente se bajaba de las camionetas y me empezaban a perseguir. Y yo no tenía un precedente de eso porque mi podcast crece mucho en pandemia. Y ahí sí digo que no, es que se está pasando. Y llegaba, me regresaba al hotel, había gente afuera de mi hotel, de mi cuarto, tocando. O sea, era... ¿Neta ese pedo? Sí. Y esa fue la primera vez que dije, órale, pues suena mal, pero ya tienes que tomar ciertas precauciones para salir en público. No puedes ir a un concierto solo así nada más por tus huevos porque sí puede generar algo que se puede volver peligroso, güey. ¿Sí contratas escolta, güey? Pues no contrato escolta, pero intento no ir a lugares públicos o si voy, intento que haya una puerta de escape. Que es irónico porque eso lo hacía toda la vida. Yo sigo a una fiesta, siempre estaba al lado de la puerta y era de los que me iba sin despedirse. O sea, siempre he sido así. Este pedo lo exponenció muchísimo más. Ya con este pedo, güey. Pero también sí hay ciertos... O sea, me he hecho más extrovertido gracias a esto que me pasó. Antes era muchísimo más tímido. Entonces sí hay cosas buenas que me han pasado gracias a estas experiencias. Y otra vez, no es como que soy tan famoso que no puedo salir. Pero sí llega un punto donde dije, ok, ya no quiero más. Quiero menos. Pero güey, al final de cuentas es como tú dices, no lo sientes tan porque no es como que salgas mucho. Sí. Pero al final también dejas de salir porque no quisieras ponerte como en esta situación. Yo agarrando y este es el tuyo, güey. Sí. Y desarrollas un radar. O sea, es algo que a lo mejor muchos no dicen, pero sí desarrollas un radar de decir... Me ha tocado gente que me dice, oye, vamos a este concierto. Y le digo, güey, al chile no me la va a pasar bien y tú tampoco, güey, no va a estar chido.
Entonces desarrollas ese radar de a qué lugares sí meterte, a qué lugares no meterte. Y también obviamente depende mucho de tu demografía. Si yo voy a un concierto de, no sé, de Barney, pues a mí no me consumen niños de 10 años, ¿verdad? Entonces ahí puedo pasar desapercibido. Sin embargo, si yo voy a un concierto de Panda, imagínate que Panda se junta de Pepe Madero, pues compartimos mucha demografía y otra vez la gente es bien pero no puedes estar ahí parado porque sí hay pues vaya, sí hay mucho movimiento que se genera. Lo digo al chile con toda la humildad que se puede decir, pero sí desarrollas ese radar de decir, bueno... Aquí sí, aquí no, güey. Ajá, y tomas tus precauciones. Que otra vez, para mí está chido porque es una excusa para decir que no a muchos planes que quizá hubiera hecho antes por tener que salir. ¿Y tu familia cómo lo toma, güey? Todo lo que has crecido en tan pocos años, güey. Porque sí llevas muchos años creando contenido, pero... no es tanto lo que hiciste ese segundo. Pues mi familia está obviamente muy feliz con la carrera que he llevado. Mis papás la siguen muy de cerca. De hecho, mi tienda en línea, los libros salen de casa de mis papás y compran tu libro o mi libro, perdón, creativo o el arte de perder en robertomezeta.com. En la cochera de casa de mis papás está la bodega de la tienda en línea, entonces de ahí salen. Mi papá es contador, entonces me maneja toda esta parte financiera. Entonces, vaya, están muy de cerca en mi carrera y siempre me han apoyado. Hasta la fecha les agradezco. Y pues están muy felices. O sea, yo cuando empiezo creativo, la bodeguita que tengo o que hoy en día es el estudio creativo allá en Monterrey, pues esa está en casa de mis abuelos. Sin embargo, todo me acuerdo que pedo, el forrarlo de esta tela, eso me lo patrocinaron en un inicio mis papás, porque yo me he gastado todo mi dinero comprándome las cámaras. Entonces no tenía dinero y me dijeron, este es el empuje que te vamos a dar, saca el mayor provecho posible. Y pues yo creo que es una inversión que les dio muy buenos rendimientos. ¿Es caro hacer este pedo? No es tanto. O sea, pues sí, es caro relativo, pero pues no sé, saldrá 30,000 pesos. Pero lo vale, güey. O sea, lo vale 100%. Te quita un chico que es el eco. Te quita el eco totalmente. Y aparte la estética negra de las paredes me gusta mucho. Que igual me gusta que no haces como tanta sombra, güey, en la parte de atrás y no como que hace este pedo. Y fíjate, ahorita que te hago esta pregunta de si es caro este rollo, ¿en algún momento no has tomado como la idea de generar un curso para que la gente pueda llegar a tener o para darles una idea de cómo llevar a cabo su contenido? Por ejemplo, hace rato me hablaste que tienes un manager, güey. ¿Cómo lo ves? Y que aquí ya te estoy haciendo dos preguntas. ¿Tener manager es bueno en un principio o andar solo? Por ejemplo, hay muchos raperos que me han dicho, güey, para mí es mejor no estar bajo un sello, mejor yo hago mi propio sello. Para un creador de contenido es bueno tener un manager o no. No sé. Depende. O sea, el tema del curso sí lo he pensado y es algo que me gustaría hacer en mi canal de YouTube. Me gustaría habilitar las membresías que cuesten, no sé, 50, 90 pesos y dar acceso a un curso específicamente del podcast. Con eso me gustaría arrancarlo. Es algo que pensé desde el año pasado, no lo he hecho. Me gustaría hacerlo, ojalá que lo haga. Pero sí es algo que me gustaría hacer en un futuro. El tema del manager depende. O sea, yo por mucho tiempo no tuve manager. Yo contestaba mis propios correos con otro alias, con otro nombre. ¿Pero lo hacías por no delegar esa responsabilidad, güey? Por no delegar la responsabilidad. Porque yo siempre he sido muy, muy obsesivo y muy controlador en el sentido de que a mí me gusta hacer todo yo. Y me cuesta mucho delegar. Creo yo que para mí vale la pena en la manera en la que... O sea, mi manager, por ejemplo, se encarga de todo lo que tiene que ver con conferencias, por ejemplo, o con colaboraciones con marcas o patrocinios, pero no se mete nada al tema del podcast, invitados, bla, bla, bla. Para eso lo manejamos mi equipo interno, o sea, realmente yo, vaya. Entonces, para mí fue yo acabé haciendo todo lo que hoy en día hacen mis managers y me di cuenta que a mí no me gustaba toda esta parte de mails, juntas, conversaciones. Eso a mí me estresaba mucho y no era lo que me daba energía. Entonces eso fue precisamente lo que acabé delegando y lo que no hago. A mí me gusta mucho editar, a mí me gusta mucho grabar, a mí me gusta mucho escribir. Entonces eso lo intento seguir manejando yo dentro de mis posibilidades. Pero esas actividades que para mí no eran algo que me daba felicidad, pues las acabas delegando a gente que las acaba haciendo mejor que tú, porque si no te gusta ni siquiera las haces bien, güey. Sí. Entonces me di cuenta al principio que era muy celoso, que pues la verdad no era muy bueno de automanager y mi manager que tengo ahorita es muy, muy bueno. Entonces también creces. Entonces depende, o sea... Te puede abrir hasta puertas que tú no buscaste, ¿o sí? Sí, y vas generando... Pues vas generando como pequeños... Yo tengo un Excel en donde tengo toda mi vida ahí puesta, tanto mis ingresos, mis gastos, mis calorías quemadas activas todos los días. Todo, güey. Eres un Sheldon Cooper, güey. Ahí tengo todo anotado. De hecho, ahorita en enero rompí mi récord de calorías activas y en febrero yo creo que también lo voy a romper.
pero ahí tengo todo lo que he ganado y lo que he gastado desde el 2016 que empecé mi carrera hasta el día de hoy, en febrero del 2024. Y en ese Excel, pues vas generando tus fuentes de ingreso, ¿no? Entonces ya empiezas a tener tus distintas cajitas que te generan ingresos mensualmente, que le quitan el peso a una sola fuente de ingresos, llámese por ejemplo Facebook. Y hay ciertas fuentes que yo controlo directamente, hay ciertas fuentes que las dejo a otras personas, pero pues que ahí están, ¿no? Como el tema de Paradise. Como el tema de Paradise, como el tema de Amor FC, como el tema de todo lo que tenga que ver con patrocinios, con anuncios, todo eso yo no lo manejo. Ya obviamente soy una persona muy picky en ciertos sentidos y rechazo muchas ofertas, pero ya mi equipo de trabajo sabe muy bien mi personalidad, o me entiende muy bien y ya sabe qué es lo que haría y qué es lo que no. Entonces ya me llegan leads muy filtrados que van acorde a cómo yo trabajo y generalmente tengo muy buenas experiencias haciendo ese tipo de colaboraciones a diferencia de antes. Güey, ahorita hablando del tema de Paradise, promoción descarada Paradise, güey. Saludos a Paradise. Saludos a todos los ahí está mi libro creativo del arte de perder, de hecho. Sí, de hecho veo que ya lo venden lo venden físico en tiendas de Paradise. Ahí lo vamos a ir a comprar. Está bien. ¿Cómo fue este acercamiento para pues meterle billete, güey, a Paradise? Apostarle a meterle a Paradise. El acercamiento de Paradise fue porque ellos son de Monterrey. No los conocía, pero teníamos amigos cercanos. Y el primer acercamiento que tuve con Paradise fue con el capítulo de Vicente Fox, si no me equivoco, el primero, porque abren una sucursal en San Pedro y me invitan a grabar un episodio con Fox, que Fox pues también es es socio de Paradise, y él iba a inaugurarlo. Yo tenía ya ganas de platicar con Fox, les digo que sí, grabamos ese episodio y después me dicen, oye, pues también está Marcus Dantus y Roberto Palazuelos, ¿qué pedo? Le digo, güey, ojalá grabar con los tres. Le cae Marcus Dantus, le cae Palazuelos, les va los episodios. Ahí de hecho los Fernandos van y aparecen creo que en el de Palazuelos. Y en general sale muy bien el podcast. La neta es que la gente responde muy bien y se genera ese interés de decir, oye, ¿te gustaría también formar parte de Paradise? ¿Cómo lo podemos hacer posible? Y en un principio iba a ser como un patrocinio y a mí me interesó más el meterme más de lleno a Paradise, vaya, como empresa de socio. Y llegamos a un acuerdo bien en donde por product placement y por menciones constantes mías de una empresa que ahora también me pertenece y yo soy parte de esa empresa, y creo que ha sido una relación simbiótica muy bonita en donde obviamente al yo formar parte de Paradise tengo también una cartera de contactos que ellos tienen que me permite acercarme de mayor facilidad y viceversa. Mis libros están allá, ellos están apareciendo en el podcast, se genera una sinergia muy bonita y pues si bien soy parte de Paradise, la parte operativa la llevan 100% ellos. Yo solamente cumplo mi labor en este tema de darles espacio. También los invité incluso al podcast creativo. Sí, pero fue también otro de esas estrategias de mías de diversificarme, de no solamente depender de una sola fuente de ingresos. Güey, ya fíjate que ya de mis últimas preguntas, yo en algún momento, güey, te lo dije, cuando empecé a hacer este podcast fue también agarrando mucho esta idea de a colaborar con alguna persona que en algún momento pues yo consumí muchísimo y que sigo consumiendo, y hablo de muchas, pero nunca me imaginé estar con un Roberto Martínez, por ponerle un nombre, y toda la gente con la que he colaborado, Adrián, gente que quiero muchísimo y que he hecho muy buena amistad con esta raza. Pero güey, tener un presidente, un expresidente, ¿cómo fue para ti? ¿En algún momento te imaginaste tanto alcance como para llegar a tener a un expresidente 2 veces, ya Salinas, etcétera, güey? Pues yo lo considero obviamente como un halago, un cumplido el hecho de que me hayan considerado. Sí, a veces como que sí volteo a ver y digo, no, o sea, ¿cómo llegué a ese punto de estar platicando con Vicente Fox, por ejemplo, con Ricardo Salinas en su oficina? Con Babo, güey. O con el Babo ahí en Babilonia en el capítulo 300. O sí, de repente me llegan como esos flashes de decir, no, es que, o sea, ¿cómo llegaste a este punto? Pero pues digo, la manera en la que yo respondo es al chile, estoy muy agradecido por este pedo. Si bien hay muchísimo trabajo detrás de todo el podcast y de todo el proyecto, también es que ha sido en parte a muchísimos factores que se escapan de mí, de gente que me ha ayudado, de colaboradores, de mi equipo de trabajo, incluso de suerte que tuvimos en algunas cosas que hicimos. Y eso hoy en día se ha conjuntado a que el podcast esté en donde esté. Y yo estoy muy agradecido. Diversificas, güey, muy chido.
que metes hasta episodios ya está en inglés, güey. Felicidades. Sí, gracias, carnal. Yo, la neta, yo soy siempre bajo la idea. Yo soy muy fatalista. Yo creo que todo va a valer el siguiente año. Siempre lo llevo diciendo desde el 2018, 2019. Entonces, si el día de mañana todo esto vale madre, yo voy a estar muy agradecido por haber estado en toda esta montaña rusa del podcast creativo y agradecido por todo lo que viví, por toda la gente que me tocó conocer. Entonces, si el día de hoy se acabara el podcast creativo, yo estaría muy, muy contento con cómo fue todo. Qué chido. Pues muchas felicidades, viejo, por todo lo que has logrado. ¿Alguna colaboración soñada que en este momento digas, quiero colaborar con esta persona? Pues sí, fíjate, ahorita que mencionas lo de creativos en inglés, me gustaría explorar más creativos en inglés. Andamos tramitando justamente una visa de trabajo para irnos a Estados Unidos y empezar a grabar allá. Creo que hay muchísimo mercado y también hay para mí mucho interés en grabar por allá. Soy muy fan del cine, me gustaría platicar con muchos directores que no les quedan muchos años. Woody Allen, por ejemplo, David Lynch me encantaría. Incluso Guillermo del Toro. Él te va a decir, güey, tenés a Guillermo, güey, de Guadalajara. Cabrón. Sí, con Guillermo estaría increíble. Con el Canelo también, que representa muy bien el deporte en México a nivel mundial. Hay todavía mucha gente con la que me encantaría platicar. Me gustaría explorar Estados Unidos. También me gustaría explorar España. España estaría bien ir una temporada a Madrid y grabar allá episodios versión madrileño. Hay muchas cosas todavía que me emocionan de este proyecto. Por eso no me gustaría que se acabe o que termine pronto. Porque sí, todavía veo muchos quests que no he hecho y me gustaría explorar. Aunque les vaya bien o no, o sea, ya es por una cuestión de curiosidad genuina y de darme el gusto a mí mismo. Si la gente me quiere acompañar, que yo estoy muy agradecido, pero si no, como quiera lo acabaré haciendo. Qué chingón, carnal. Muchas felicidades y te deseo un de éxito y pues esperemos seguir colaborando más seguido, viejo. No, hombre, gracias a ti por invitarme a tu podcast. Invitarme a tu podcast en mi estudio, sí. ¿No? No, qué chido, qué chido colaborar también contigo y ahora nos vamos a aventar la parte 2 de Creativo. Sí, viejo. Para que le caigan después de ver este podcast. Va a ser el 423, no sé en qué capítulo vayamos cuando esto salga, pero el 423 va a ser esta segunda parte. Chingón, para que hermano. Lo esperen. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, carnal, aquí en tu casa, pero en este espacio del GAFE 423, por aceptar esta invitación y también por invitarme a tener este honor de ser el episodio 423 con el GAFE 423. Qué chido, huevo. Y pues gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya sea en las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se las dejamos ancladas en la descripción de este video. Se despide usted su compa el GAFE 423 y el buen Roberto Martínez. Gracias a todos por escuchar, por su tiempo y nos vemos pronto. Bye.